ante todo sabemos que ya es mucho lo que nos une la Santísima Trinidad, la fe también en la Encarnación y tantísimos otros elementos también de nuestra moral y de nuestro quehacer, también el hecho de haber compartido tantos años de oración, de encuentros fraternos. Pero evidentemente es mucho lo que nos queda por hacer y sobre todo es mucho lo que el Señor quiere hacer. Para los que todavía no lo sepan, el lema que han elegido este año los que quedaron encargados para elaborar las lecturas y las oraciones que nos tenían que acompañar en todo el mundo, porque esto es un movimiento a nivel mundial de todas las iglesias del mundo, fueron comunidades cristianas del Caribe, por supuesto de diferentes confesiones. Y la frase que eligieron fue la siguiente, probablemente alguien también de nuestros intervinientes la tenga en cuenta. «Fue tu diestra quien lo hizo, Señor, resplandeciente de poder». Es una frase del capítulo 15 de Éxodo. Y yo me permito, con la confianza que todos tenemos que tener en Dios, completar esta frase poniéndola en futuro, de manera que la frase de que fue tu diestra quien lo hizo se puede transformar en fue tu diestra quien lo hará. Fue tu diestra, Señor, será tu diestra, Señor, la que obrará el completar la unidad que todavía nos falta. Con esta confianza doy paso a nuestros intervinientes. Muy buenas tardes a todos. De nuevo estamos presentes en una única oración con todos. Queridos hermanos y hermanas, un año más nos reunimos aquí en esta iglesia para pedir al Señor la unidad. La pericopa escogida para el presente octavario reza así. Fue tu diestra quien lo hizo, Señor, resplandeciente de poder. La del Éxodo 15:6. El versículo queda incompleto. Jamás un versículo de la Escritura deja a la mitad de una frase, porque los versículos son las unidades mínimas. Hizo sí, pero ¿quién hizo la diestra del Señor? El texto vivo y vivificante continúa. Tu diestra aplastó a los enemigos. Es evidente, y los santos padres dan múltiples muestras de ellos, que la Escritura se refiere en este versículo a pecado, personalizado aquí como nuestro verdadero enemigo. Ahora bien, a todos hago una pregunta. ¿El Sagrado Escritor se refiere al pecado en abstracto? ¿Nos indica que nuestro enemigo es el pecado en general? ¿Es que puede existir el pecado sin que haya quien lo cometa? ¿O mejor aún, existe el pecado si no tiene un esclavo o mínimo que lo ejecute en daño del prójimo? La respuesta es tajante. Pues no. De hecho, si se personaliza el pecado es porque en realidad no existe el pecado si la persona que lo comete. En Éxodo, el pecado y el pecador es el faraón, opresor del pueblo de Dios, y es por eso que antes del pecado existió necesariamente el príncipe de la mentira, quien según San Pablo introdujo el pecado y con él la muerte. No nos está permitido a nosotros, fieles testigos como somos, tomar el pecado como una fábula moralizante, ni como un poder mágico existente en sí mismo, al que nosotros otorgamos la capacidad de ser enemigo nuestro. El pecado, el Padre Nuestro, la oración que todos compartimos, nos previene de caer en tal previsión teológica. El texto griego dice: alarice y más apo tu poniru. En latín se reza: sed libera nos a malo. Eso significa real y literalmente: mas líbranos del maligno. Nos enseña así que no cabe luchar contra el mal o el pecado en abstracto, sino contra su hacedor, el maligno, y quien es hijo suyos. Y es que
Si como somos nosotros hijos del Dios Altísimo, también el maligno cuenta con sus hijos, a quienes marca con su sello y sobre quienes tiene potestad. Dice la Escritura: si sois hijos del Abraham, las obras del Abraham haced. Pero ahora me buscáis matar. Esto no hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestros padres. Vosotros sois hijos de vuestro padre, del diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Aquel fue homicida desde el principio y en la verdad no se mantuvo firme porque no hay verdad en él. Atendamos pues a la cuestión. No caigamos en el error y el engaño. No existe pecado sin el pecador, y no es más el pecado que el pecador, que se manifiesta hijo del diablo. Porque no es posible pecar sin causar daño real al prójimo. De ahí que la muerte le sea indispensable al pecado para subsistir. Si en mi pecado no causo la muerte real, ¿qué peco? Así nos lo enseña la eucología, es decir, los textos litúrgicos. El himno latino, Crux Fidelis, Cruz Fiel, reza que Adán mordió la muerte en la manzana. Sin embargo, aún podemos, si el Espíritu Santo nos permite, anotar más razones. El pecado se comete históricamente en cumplimiento de la ley. La fuerza del pecado, nos dice el apóstol Pablo, es la ley. A Cristo, Dios y hombre verdadero, Señor y Dios nuestro, se le mata en cumplimiento de la ley, porque está escrito: no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Y sabed que aquí hay alguien que es más que la ley. Somos señores y soberanos de toda la ley. De modo que el imperio es nuestro y no de nuestra obra. Es por ello que, amadísimos hermanos y hermanas en Cristo, el enemigo al que hemos de vencer con la diestra del Señor, resplandeciente de poder, es el faraón. A los faraones de este siglo, solo así no es posible recobrar la primitiva unidad. Podemos ser ingenuos y pensar que hoy, miles y miles de años después, ya no hay faraones que oprimen al pueblo de Dios. Pero sí, no los hay. ¿Quién nos impide la verdaderamente ansiada unidad? Entonces, ¿quiénes son los faraones del siglo XXI? Esta es la pregunta a la que todos debemos responder de forma inequívoca. No nos está permitido eludir la cuestión. Vivimos en un sistema social y económico que produce injusticia, que oprime al pobre y al huérfano. Ello nos impide reunirnos como hermanos, porque cada uno de nosotros tiene por padre a otro que se presenta como Dios y no lo es. La unidad no puede alcanzarse como tal, fiel sabe, si no es en torno a Jesucristo. Pero para ello se nos impone como condición necesaria el conocimiento perfecto. Para conocer la perfección se nos requiere un esfuerzo de la formación, en la oración y en la vida diaria y social. Así lo enseña el santo apóstol. Despojaos del hombre viejo con sus obras y revestíos del hombre nuevo que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto. Fijémonos, se va renovando, es decir, es un proceso, en una historia es un acontecer y en consecuencia es nuestra historia y nuestra sociedad. ¿Hasta cuánto durará? Y el apóstol lo dice: hasta alcanzar un conocimiento perfecto. Pero ¿acaso un conocimiento perfecto sirve para algo? Sabemos por la Sagrada Escritura que también los demonios creen
conocen a la perfección y, sin embargo, tiemblan. Entonces, ¿nos está induciendo a engaño los sagrados escritores? De ningún modo podemos afirmar tal cosa. Nos engaña, queridos hermanos y hermanas, nuestro desconocimiento. Preguntamos a las sagradas escrituras y con el profeta Jeremías, ¿en qué consiste conocer a Dios? La respuesta es tajante. Practicad la justicia y el derecho. Eso es bueno. Defended la causa del pobre y del oprimido. Esto es bueno. No consiste en eso conocerme. Oráculo del Señor. Una vez ocurra eso, dice el Señor, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Acaso, venerables hermanos, pretendemos ser el pueblo de Dios sin llevar a cabo el conocimiento perfecto de Dios? Dicho de otro modo, la unidad de la Iglesia tiene un paso previo: destruir a nuestros enemigos, los faraones, de modo que de esta forma practiquemos la justicia y el derecho y apostemos por la causa del pobre y del oprimido. En eso consiste conocer a Dios, y entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mientras tanto, tan solo andamos en pos de los ídolos faraónicos. Por ello, amados todos, os exhorto con el mandamiento nuevo: amémonos los unos a los otros con el único amor real, aquel que busca enteramente, diariamente y realmente la justicia en la tierra y en él ahora. Solo así seremos el pueblo de Dios, y Dios nuestro, a quien es debida gloria, honor y adoración, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Oh
Yo voy a empezar con una pregunta, ¿vale? Mi pregunta es, ¿a qué tienes miedo en la vida? ¿A qué tenemos miedo en la vida? Bueno, el lema de esta semana es tu diestra. Bueno, voy a leerle bien por si acaso, ¿verdad? Le tengo aquí apuntado. Fue tu diestra quien lo hizo. Y me quedo solamente en esa parte. Dice, Señor, resplandece de poder también. La segunda parte. ¿A qué tenemos miedo en la vida? ¿A qué tienes miedo tú de forma personal? ¿A los hombres? Ahora vivimos una época en la que parece que tenemos miedo también a los hombres. La inmigración nos da hasta miedo. ¿A qué tenemos miedo? ¿A las enfermedades? Bueno, puede ser también una situación. También tenemos miedo a la colectividad a veces, ¿no? Bueno, vivimos mejor en nuestro mundo personal, cerrado, sin tener que ir mucho más allá. Yo quiero leeros un texto que trata de relacionar un poco todo esto, con lo que he querido comenzar en esta tarde, y que se basa también en esa expresión, ¿no?, de que tu diestra llena de poder es la que hace todo, la diestra de Dios. Y los lectores de la Biblia, ¿verdad?, sabemos que en el Antiguo Testamento se habla mucho de la diestra de Dios. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento nos encontramos que Jesús es la diestra de Dios en muchos de esos pasajes. Quiero leeros un texto en uno de los libros que quizás menos le gusta leer a la gente, que es el libro de Apocalipsis. Entonces yo quiero leer un texto allí. Escuchad con atención, por favor. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe en la tribulación y en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz de trompeta que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Di la vuelta para ver la voz que hablaba conmigo, y habiéndome vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una vestidura que le llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinturón de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, ardiente como en un horno. Su voz era como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y puso sobre mí su diestra, su mano derecha. Y me dijo, no temas. Yo soy el primero y el último. El que vive, estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así que escribe estas cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas, en cuanto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y la de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Bueno, este pasaje del libro de Apocalipsis nos muestra una visión glorificada de Jesús. ¿Cómo es Jesús hoy? Porque nosotros tenemos, por la Escritura, sabemos cómo era Jesús, cómo fue la vida de Jesús, cómo fue su muerte, su resurrección, su ascensión, pero cómo es Jesús hoy. Y trata de planteárnoslo este texto, ¿no? Mostrarnos que Jesús está glorificado. Y trata de mostrarnos lo que eso implica. Implica, por un lado, que el Señor se presenta de diferentes maneras en este pasaje. Se presenta como el Señor de la Iglesia. Y esto es grandioso, porque saber que la Iglesia del Señor, la Iglesia única que existe del Señor, lo que existen son confesiones, pero la Iglesia de Jesús es una, esa existe. No es visible, es cierto, pero existe. Y esa Iglesia del Señor
estás siendo cuidada por Él, porque Él es el Señor de la Iglesia. Y en esa visión de Jesús glorificado, el Señor aparece con toda su dignidad y su realeza. Nos habla el texto, si habéis podido recordarlo, nos habla de su voz, nos habla de sus vestiduras blancas, nos habla de su cabeza, de sus cabellos también, nos señala sus ojos y su forma de mirar penetrante, nos habla incluso de sus pies, de su voz y también de su mano. Porque si habéis observado, cuando Juan cae de rodillas al suelo ante eso que está viendo, la mano derecha, esa mano que levantó durante toda la historia de la revelación al pueblo de Israel y se fue manifestando, esa mano poderosa, le toca por detrás y le dice, no temas. Aparecen también en el pasaje títulos propios del Señor, muy conocidos, el Alfa y la Omega, ¿verdad? El Hijo del Hombre, el que vive, estuve muerto y vive, dando esa amplitud de visión y de esperanza. Y habla sobre todo, con lo que vamos a ir terminando, porque el tiempo pasa, de la situación de nosotros con respecto a Él. Con respecto a Él. Se habla del número 7, esto de los números en la Biblia, el 7, que es un número que trata de reflejar algo pleno y unido, en general, cuando se usa. Hablamos mucho de unidad, y este número es muy importante. El número habla de unidad, no habla de uniformidad, sino habla de unidad en torno a Cristo, como también compartió el Padre Lorenzo, ¿no? Y el Señor en medio, dice el texto. Ahí estoy yo, en medio. Él está aquí, en medio. ¿Qué os parece? Aquí, en medio de nosotros, está Jesús, porque Él no es indiferente a las cosas, porque Él no abandona a aquellos que creen en Él. Él es fiel, a pesar de que nosotros a veces somos infieles. Y observemos esa parte que quiero quedar con vosotros. Su diestra está apoyada en tu hombro y está diciéndote, no temas. Y Él lo puede decir con garantía. Yo no, ninguno de nosotros, pero Él lo puede decir con garantía. ¿Por qué? Porque Él es el vencedor, el que estuve muerto y vivo. Dice ese texto. Y esa mano que es poderosa, que es victoriosa, es también consoladora y es también restauradora y es también una mano capaz de quitar ese temor que todos nosotros tenemos en muchos momentos de la vida. No temas, su diestra poderosa está sobre ti y está también sobre su iglesia única, que la forman todos y cada uno de los creyentes. Que el Señor nos bendiga. Al Señor bendeciré por siempre, y en Él siempre yo confiaré, porque Él me ha librado de
Eminentísimo señor cardenal, queridos hermanos en el ministerio pastoral, queridos hermanos en la fe. Es la primera vez en estos encuentros que todos nosotros nos hemos puesto, sin saberlo, de acuerdo en comentar el mismo texto, el lema de la semana, para que puedan deducir que la palabra de Dios tiene infinitos mensajes para sus hijos. Nuestra fe, en tanto en que se apoya en la palabra de Dios, nos da la certeza de realidades referidas primero a Dios mismo, después a los designios de Dios sobre los hombres. Certezas que no podemos ni tocar, ni ver, ni explicar por nuestra razón o nuestros sentidos. Solamente las conocemos porque Dios nos las ha revelado. Nos las ha dado a conocer Dios, que revela sus designios mediante su intervención en la historia de la humanidad. El cristianismo no es solo una doctrina, ni una teoría, ni siquiera un conjunto de verdades intemporales. En el corazón de la doctrina cristiana hay una historia de salvación, una historia de las intervenciones de Dios para manifestarse Él mismo y para manifestar su deseo de salvación para la humanidad entera y para toda la creación. Para los santos padres, el texto fundamental de la antropología son las palabras del Génesis: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cada santo padre comenta este pasaje a su manera, pero todos convergen en la misma interpretación. El hombre ha sido creado por la diestra poderosa de Dios para participar en su vida, o como dicen los más audaces, para ser divinizado. Contrariamente a lo que se dice desde los platónicos hasta nuestros días, hasta ciertas corrientes espirituales de nuestros días, el hombre no posee por su naturaleza ni la más mínima partícula de divinidad, pero sí ha sido creado apto para recibir de Dios una participación en su vida, a condición, claro, de aceptar y consentir esa gracia divina. Lo que la diestra poderosa de Dios inscribe en el hombre es cierta capacidad que se activa en nuestro bautismo para que la imagen inicial se convierta en semejanza mediante la colaboración de la libertad humana con la gracia de Dios. El psicoanálisis moderno, inspirado mayormente en Freud, piensa que en el hombre hay dos tendencias: el deseo y la agresividad, que son controladas en el mismo hombre por la presión externa, por nuestro alrededor, para no convertir a la sociedad en la ley de la jungla. Los santos padres creen que sí, que hay dos tendencias en el hombre, pero que estas tendencias son buenas, aunque se desvíen por el mal uso que hace el hombre de su libertad. En el corazón del hombre hay un sentido del bien, un deseo del bien, incluso un sentido de Dios, más o menos oscurecido por las pasiones, pero que pueden ser combatidas no solo por la presión externa. San Agustín, a pesar
de cierta visión negativa del hombre, nos lo dice muy claro. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón no encuentra descanso hasta que repose en ti. Aquí vemos que el fondo de la naturaleza humana es bueno, que el pecado no es más que una desviación, pero que la diestra de Dios nos ha dado la tendencia de dirigirnos a Él para oponernos a todo lo que nosotros o a nuestro alrededor va en contra de su reino y de su voluntad. Poder creador de Dios, su palabra rompe nuestras cadenas y rompe la más temible de esas cadenas, la muerte. Sin embargo, el centro de nuestra fe es la resurrección. La resurrección de Cristo en primer lugar y la resurrección en Cristo al final de los tiempos. Porque el final de los tiempos no es una catástrofe, aunque vaya acompañada de acontecimientos catastróficos. Al contrario, ante todo será una liberación, el cumplimiento de los designios de Dios para el hombre y para su creación. Un designio colectivo que nos concierne a cada uno de nosotros de manera personal, no individual. No hay individualismo en la salvación. El hombre será salvo en tanto que es miembro de un pueblo, en tanto que es comunión con sus hermanos. Esa es la verdadera finalidad de la humanidad. Ese es el verdadero fin del mundo. No una destrucción. Al contrario, la entrada en una total plenitud de la vida de Dios, a la que todos estamos llamados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Esperanza
con respeto y afecto a los ministros de las iglesias en el servicio pastoral. Muchas gracias por vuestra palabra esta noche. También agradezco al coro que hemos podido rezar de forma particular escuchándoos. Hermanos todos, estamos celebrando estos días una semana, todos los cristianos, los que tenemos la gracia porque la hemos recibido, de creer en nuestro Señor Jesucristo, estamos celebrando una semana de oración por la unidad plena de los que creemos en el Señor. Es un ámbito oracional el que nos encontramos. Nuestra oración de esta noche quiere ser eco de aquella oración que nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba a punto de comenzar su pasión, de entregarse por nosotros, dirigió a Dios su Padre y también por medio de él nuestro Padre. Al final de esos 5 capítulos del Evangelio de San Juan, en el ámbito de la cena de despedida, Jesús hizo esta oración dirigiéndose al Padre. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. La oración de esta noche quiere ser también eco de la oración de nuestro Señor por nosotros, para que la unidad sea cada vez más plena, más profunda, más elocuente, más visible. Ese versículo del Evangelio de San Juan, puesto en labios de nuestro Señor, relaciona la unidad y la misión. Que seamos uno para que el mundo crea. La unidad es misionera. ¿Qué tipo de unidad? No es simplemente una unidad gestionada de una forma política, ni solo es una unidad de orden disciplinar. Se trata de una unidad profunda que se manifiesta. Si no se manifestara, no podría ser misionera. Esta noche todos aquí nos hacemos eco de esta petición del Señor. Señor, danos una unidad cada vez más cordial, más respetuosa, que no es de ninguna forma uniformidad, que es variada. Hay unas tradiciones legítimas, hay una extensión geográfica de la Iglesia, hay también sensibilidades diferentes. Que seamos auténticamente discípulos del Señor unidos, para que el mundo crea. Nuestra unidad, queridos hermanos en la fe, queridos todos, debe ser un punto de referencia para anunciar a nuestro Señor Jesucristo, que tiene la capacidad de decirnos también hoy: no tengas miedo, yo estoy contigo. De una forma semejante a como en el paso del Mar Rojo, en la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, una vez que pusieron sus pies ya en tierra firme, después de atravesar el Mar Rojo, cantaron a nuestro Señor, porque sublime es tu victoria. Tu diestra nos ha liberado.
no nuestro poder. Confiamos al Señor, queridos hermanos, la unidad más plena de todos nosotros, en medio de nuestro mundo, en medio de nuestra cultura, de nuestras sociedades, donde el reconocimiento de Dios está cada vez, seguramente, horadado, disminuido, amenazado, que podamos ser testigos del Señor. Y la unidad favorece el testimonio para que el mundo crea. En nuestra cultura también estamos viendo todos los días cómo realidades fundamentales del seguimiento del Señor están en interrogación. Somos ministros de la vida, respetando la vida. Cuidemos la realidad de la familia. Trabajemos por la paz, por la justicia. Nos acerquemos a aquellos que están cada vez más orillados en las esperanzas de la vida. El Señor ha orado por nuestra unidad para que sea misionera la unidad. No se trata simplemente de un ensimismamiento eclesial, que sea como un fermento que irradie concordia en nuestro ambiente. Queridos hermanos, le pidamos al Señor que nos haga cada vez más unidos en el Evangelio, en la transmisión de la fe, en el reconocimiento del Señor como nuestro Dios. Que la palabra del Señor, pidiendo para todos nosotros la unidad, se convierta en un programa, en un aliciente, en un impulso permanente para trabajar por la concordia entre todos nosotros. Yo me alegro mucho de la celebración de esta tarde porque expresa también nuestra unidad profunda en el Señor. El mismo Evangelio es nuestra luz. El mismo Jesucristo es el Señor de todos. Hijo del Padre, que nos han entregado el Espíritu para que anime interiormente el amor, la concordia y la paz. Y así seamos testigos fidedignos del Evangelio. Que así sea. Amen.
Pues sí, nos quedamos de pie para recitar despacito, pensando un poco lo que vamos diciendo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.